Ok, voy a hacer un análisis de la serie de anime Paranoia Agent, pero antes de empezar debo advertir que aunque no pienso dar detalles específicos de la trama o personajes de la serie, hablar de su contenido, aunque sea levemente, puede ya dar una idea de qué tipo de obra se trata y hacia dónde se dirige la historia. Ya ha sido advertido. Paranoia Agent. Si hay un tipo de obra que se entiende mejor en contexto es el anime, y si hay un anime que es especialmente claro en contexto es Paranoia Agent. La serie se trata de un misterioso ser que anda por la calle golpeando personas y todo el misterio que lo rodea, aunque la trama en sí es solo una excusa para mostrar pequeñas viñetas diferentes, cada una con su propia historia bizarra y extraña que se vuelven aún más extrañas a medida que la serie progresa hasta su conclusión. Ahora, en su superficie la serie parece una simple historia de suspenso con claros elementos surrealistas, con música excelentemente aplicada y con imágenes irracionales que van de lo raro a lo perturbador. Pero todos estos elementos son el medio, y siguiendo las intenciones que discutí en mi video anterior, estoy interesado en este caso en indagar en el mensaje de la serie, y el mensaje de este anime está ligado a una fuerte crítica y revisión de la sociedad japonesa. Un ejemplo claro son los diseños, que el director y escritor Satoshi Kon siempre pidió que fuesen distintivamente parecidos a los japoneses, a diferencia de otros animes que intentan parecer más universales. Con esto Satoshi Kon trata de demostrarnos que para entender la obra hay que entender la cultura e historia específicas de Japón. Cada una de las historias que se presentan en cada episodio involucran personas que están pasando por una dificultad, una tragedia y que aún peor no encuentran escape de las consecuencias de esta tragedia, a veces causada por ellos mismos. Pero luego ocurre un hecho terrible en sus vidas y sorprendentemente, y contrario a lo que se podría esperar, resulta que esto les permite salir de su predicamento, encontrándose en una situación incluso mejor de la que estaban antes del hecho terrible. ¿Y esto qué tiene que ver con Japón? Bueno, todo. Muchos de nosotros sabemos que Japón perdió la Segunda Guerra Mundial y recibió unos terribles ataques con bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, las únicas ocasiones en que estas armas han sido usadas en guerra, dejando miles de muertos y un gran rastro de destrucción. Pero Japón, después de este fuerte golpe, como muchos personajes en la serie, se recuperó, dejó el fascismo atrás, adoptó mejores políticas económicas y es actualmente uno de los países más prósperos, con mejor seguridad y mayor innovación. En muchas formas un ejemplo para el resto del mundo. Y hoy podemos ver los ataques atómicos como un terrible atentado contra los japoneses y la nación japonesa como un ejemplo de cómo sobreponerse a tal situación. ¿O no? Porque hay otro aspecto de la serie que cabe discutir. ¿Qué tal si los personajes no están mejor? No realmente. Porque lo que uno percibe al ver a los personajes después de su mal momento es que realmente sus problemas no están resueltos, no los enfrentaron, solo lograron evadir las consecuencias. Y aún más, en ocasiones se siente que usan lo que les pasó como una forma para victimizarse y en un modo retorcido, librarse de responsabilidad por cosas de las que deberían encargarse. Y de nuevo, esto tiene mucho que ver con la historia de Japón. Es decir, todos sabemos lo trágico e inhumano que fue el ataque atómico, pero algunos políticos particularmente conservadores de Japón usan esta tragedia para mostrar a Japón como víctima de la guerra, pero al mismo tiempo han obviado crímenes cometidos por Japón, cosas como experimentación humana, tortura y genocidio. Hay incluso quienes dicen que antes de que ascendiera Hitler al poder en Alemania, fueron las acciones de Japón en nombre de la supremacía racial contra los chinos lo que realmente empezó la guerra. Acciones como la conocida masacre de Nankín, una de las mayores atrocidades de la guerra que ciertos círculos conservadores de Japón aún niegan hasta el día de hoy. Como los personajes de la serie aún usan una tragedia para evadir consecuencias de hechos muy graves como para ignorar. Y cómo describimos la manipulación de la realidad basada en la victimización. ¿Cómo llamamos al sentirse perseguido más allá de lo que es razonable al punto que hasta negamos lo que es verdad? Paranoia. De ahí el título de la serie, Agente de la Paranoia, Paranoia Agent. Y a medida que transcurre la serie vemos más aspectos de la paranoia, cómo entra y contamina la sociedad y la manera en que debemos actuar y afrontar las consecuencias cuando inevitablemente somos confrontados con la realidad. Lo que trato de demostrar con todo esto es cómo gran parte del mensaje de la serie queda claro una vez que conoces el contexto del lugar y el tiempo en que fue creada. No es coincidencia que la bomba atómica sea una imagen que se pueda ver de una forma u otra en varios puntos de la serie, pero solo porque la serie esté basada en
la sociedad japonesa no significa que es difícil entender su mensaje. Parafraseando al gran crítico Roger Ebert, entre más específico es el mensaje, más universal se vuelve. Tal vez en nuestros países no hayamos tenido un ataque nuclear, pero sí conocemos a ciertos políticos que suelen usar un enemigo o un hecho terrible como excusa para victimizarse y evitar hablar de los verdaderos problemas de su país. Estos temas son universales y es por eso que necesitamos obras de arte como Paranoia Agent, capaces de ver estos temas, criticarlos y ver cómo se repiten en la humanidad. Y podemos hablar de estos temas entendiendo el medio en que se comunican e informándonos del contexto para saber realmente lo que nos dice, para no ser como los personajes de esta serie y solo ver la ilusión, porque si realmente pensamos y analizamos, veremos que detrás de las apariencias se encuentra una realidad de la que no debemos escapar. Muchas gracias por ver. Espero que hayan disfrutado indagar un poco en el simbolismo y contexto social de Paranoia Agent. Seguiremos analizando el uso excelente de metáforas en otra fantástica serie, tal vez un poco más conocida, Hora de Aventura. Hasta la próxima.